Bienvenidos a nuestro tercer día en la segunda semana de la transformación digital, un espacio creado entre la Universidad del Norte y CESA en el marco de la Alianza 4U. Antes de iniciar, queremos recordarles la importancia de mantener sus micrófonos apagados para un mejor desarrollo de la sesión. Al finalizar la intervención tendremos un espacio de 5 minutos para que puedan realizar todas sus preguntas, las cuales van a ser respondidas al finalizar la sesión. Por favor, pueden enviarlas a través del chat. Hoy en día, las organizaciones buscan incluir departamentos de análisis de datos y científicos de datos de formas rápidas con el objetivo de obtener resultados casi inmediatos. Sin embargo, muchas organizaciones bajo este esquema no alcanzan sus objetivos. ¿Por qué? Es una de las preguntas a responder y los procesos de comunicación de datos y narrativas de historias son la solución para esa brecha entre el uso y la aplicación y la cultura de los datos en la organización. Damos paso a nuestro speaker invitado, Ricardo Di Carlo, quien se desempeña como Data Visualization Manager y docente de posgrados del CESA, con su conferencia El valor de la visualización de datos y narrativas de historias en las empresas. Profesor, bienvenido. Gracias, Lucy. Qué bueno que tú me hayas presentado. Qué gusto ha sido eso. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. En un segundo voy a presentar pantalla ya para poder iniciar un poquito. Pues yo no le diría ni siquiera conferencia, la verdad. Yo le diría más que una conferencia, una conversación que vamos a tener, algún intercambio de ideas, ¿no? Pues sería como muy complejo hablar de comunicación y narrativa no teniendo esa dualidad o ese doble camino y doble vía en este proceso. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues mi nombre es Ricardo Di Carlo. Tengo el placer de acompañarlos hoy en esta Semana de la Transformación Digital, dada desde la Universidad del Norte y el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Entonces, hoy voy a hablar un tema que a mí personalmente me apasiona. Tengo aproximadamente, ya voy a cumplir 5 años estudiando, trabajando, actualizando, creando con las empresas, con grupos, con personas, con universitarios, todos los temas de visualización de datos y narrativas. Ha sido un viraje, un pivoteo dentro de mi carrera que decidí dar hace 5 años atrás, aunque hoy en día todavía sigo trabajando en temas de comunicación, mucho en los temas digitales especialmente, y en temas de transformación, pero tengo un rumbo como muy claro hacia el proceso de internacionalización o de internalizar todo lo que es el proceso de visualización y narrativa de datos. Entonces, bienvenidos a todos, tal como mi querida Lucy me pudo presentar, pues al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas que seguramente serán muchas y ojalá así sea, pues porque como les digo, la idea es comunicarnos. Bueno, muy bien, esto que está aquí es la introducción a la conferencia de hoy, ¿no? Y lo que está ahí, pues es mi familia, somos una familia pequeña, pues papá, mamá, mi hermano menor y yo que soy pues el hombre más alto de esa fotografía hoy en día. Mis padres, pues europeos, principalmente italianos, entonces, pues en la casa hablar de deporte y hablar digamos así, de todo lo que tiene que ver con esa cultura un poco más europea en el aspecto del deporte era bienvenido. Entonces, comúnmente en mi casa se habla, o se hablaba, en casa de mis padres especialmente, se hablaba de 2 puntos principales. Uno era fútbol y otro era Fórmula 1. Sin embargo, yo a los 16 años, pues ya tenía una altura importante, medía 1,88 metros, y a los 22 años ya medía 1,92 metros. Entonces, entre esa parte de la escolaridad y la universidad, uno pues trata de hacer mucho deporte o probablemente dentro de la formación está incluido los deportes, y la verdad es que el fútbol se me daba poco. No era bueno, no funcionaba bien, era un poco torpe, pero la altura me ayudaba mucho en lo que es otro deporte que lamentablemente mi papá jamás comprendió, pero el tema del baloncesto me gustaba, me encantaba, lo practiqué y de ahí, aprovechando la altura, empecé a trabajar en ello. Me gustaba el baloncesto. Les voy a poner algo pequeñito de baloncesto de un equipo que es el caso que vamos a hablar hoy, justamente de Los Ángeles Lakers, ¿sí? En una temporada genial, con 2 de las canastas o las cestas más relevantes de ese juego. Vamos a verlas un poquito y para quienes no están inmersos en lo que es el baloncesto,
pues vamos a ver un poquito esto y así nos ponemos más cercanos al tema que vamos a empezar a tocar el día de hoy. 2 seconds to go. James, a buzzer beater. You bet. Perdón, ¿se está escuchando? Perdón, ¿sí? ¿Se escucha bien, Ronnie? Sí, señor. Perfecto, perdonen ustedes. Launches it and nails it. In any kind of category, and even in the record department. McGee, oh, throw it down, JaVale, literally throwing it through the hoop. Clippers. Not just being over the rim and throwing it down without having to really have the dunk. It's just some play. Look at that that pressure. And Gortat standing with his legs too straight, can't move defensively like that. Muy bien, entonces lo que acabamos de ver es un juego pues no tradicional, incluso pues pocas personas lo siguen y muy pocas personas o menos personas todavía ven lo que denominamos la National Basketball Association o la NBA. La NBA al final es, digámoslo así, creo que nace alrededor de los años 50, justo después de la posguerra específicamente, y es una forma y es un nacimiento muy interesante porque con todos esos espacios posguerra se buscaba como darle auge a algún deporte que no fuese, por ejemplo, el hockey sobre hielo u otro tipo de deporte, sino darle ese uso a esos espacios. La NBA es una fusión de las dos ligas americanas de baloncesto y para los que les gusta el baloncesto, la verdad es que la NBA es digamos así, la principal representante en todo lo que tiene que ver con el tema de baloncesto. Entonces, lo que vamos a ver ahora lo traigo yo a colación principalmente porque me encanta lo que es el baloncesto y adicionalmente porque me da la oportunidad de hacer ver la importancia de la visualización de datos. Los Ángeles Lakers, que es uno de los equipos, digámoslo así, importantes dentro de la liga de baloncesto, aunque seguramente muchos pues tendrán en la cabeza los Chicago Bulls, saben, principalmente por Michael Jordan. Hay otras figuras muy interesantes también del lado de los Lakers. Es uno de los equipos importantes de la NBA. Es uno de los equipos relevantes. Y con los Lakers ocurrió algo genial porque empezamos lo que se llama un análisis cuantitativo, ¿sí? Específicamente en un entendimiento de lo que es un análisis geoespacial, ¿no? Digámoslo así, de alguna forma y de alguna manera tiende a buscar la representación en el espacio de algunas actividades y de algunos datos. Eso es lo que se comenzó a realizar con Los Ángeles Lakers. En la temporada 2009 y 2010, Los Ángeles Lakers venían de 4 o 5 temporadas atrás, difíciles, complejas. De por sí en las 2005 y los 2006 ni siquiera clasificaron para las semifinales o los playoffs específicamente. Entonces, ahí estaba, por ejemplo, jugadores de la talla en aquel momento, pues si no los conocen, genial, porque tienen la oportunidad de googlearlo, de Kobe Bryant, Gasol también, ¿saben? Con muy buenos jugadores, sin embargo, no lograban cristalizar ese proceso. Aunque los Lakers venían de temporadas muy buenas y de haberla ganado la NBA en los años 2000, 2001, 2002, los años 2005, 2006, 2007 e incluso 2008 perdiendo entre los Celtics, fueron años muy difíciles para Los Ángeles Lakers. Con un equipo genial, con un equipo muy grande, con un equipo con mucho poder, todavía no podían ganar. ¿Qué hace Los Ángeles Lakers para poder hacer esto? Lo primero es que quiero recordarles, y seguramente no importa del deporte que sean amantes, ya sea del fútbol, del baloncesto o de cualquier otro, la verdad es que las estadísticas deportivas están a la orden del día. Entonces, todas las estadísticas con relación a lanzamientos, jugadores, digamos así, tapadas, como se podría decir, sabe, de alguna forma, lanzamientos de 3, lanzamientos de 2, puntos de lanzamiento, toda esa información se encuentra presente en el juego del baloncesto. Entonces, en ese momento, pues tener toda esa información a mano nos da una ventaja muy importante.
2 años de trabajo aproximadamente con la data del 2006, 2007 y 2008 para que Los Ángeles Lakers tuviera una representación gráfica de lo que sucedía en la NBA. 2 años de trabajo para que de alguna forma, de alguna manera, se pudiesen ver geoespacialmente, que es la representación que vemos aquí frente al aro especial de baloncesto, desde donde los jugadores o cada uno de ellos podría hacer cesta, qué oportunidades tenía, dónde eran las zonas calientes de la cesta por jugador, por equipo, por estructura, por la NBA completa, ¿sabes? Por los 5 principales jugadores. Toda esa información se lograba recopilar a través de ese análisis espacial y de este caso, específicamente del MIT, pues nos dice un poco toda esa información y todo ese valor que de alguna forma se obtuvieron. Se hicieron análisis incluso más profundos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la frecuencia de lanzamiento y de enceste de los 4 jugadores más importantes de Los Ángeles Lakers. Vamos a ver el comportamiento de cada uno de esos equipos. ¿Sí? Una vez que tengo toda esa data, pues en aquel momento, 2008, 2009, hablar de software especializado para esto era mucho más complejo que hoy en día. Hoy en día, pues tenemos software que podrían hacer este tipo, librerías incluso de software de representaciones visuales que nos podrían ayudar en esto. Sin embargo, en aquel momento era más hacerlo en un camino más complejo, más a mano, el tratamiento de datos era diferente. Pero después de esos 2 años y después de esa información que se le brindó a Phil Jackson, Los Ángeles Lakers pudieron ganar las temporadas del 2009 y del 2010 completamente frente a los Mágicos de Orlando, si mal no recuerdo, en el 2009 y frente a los Celtics de Boston, a los Celtas de Boston en el año 2010. Gracias a esa información que se le brinda a Phil Jackson puede hacer algunas estrategias ganadoras, incluso se retira un año después, en el 2011, con esa información como que con ese valor de data y con esa información como muy presente. Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer, ¿alguien de ustedes cree que Phil Jackson era un científico de datos? ¿Realmente pensamos que Phil Jackson es una persona cercano o había estudiado estadística o matemáticas especialmente? La verdad es que Phil Jackson en ningún momento había estudiado ni estadística ni matemática, ni era cercano a ninguna de las profesiones de científico de datos. Fue un jugador genial en algunos de los espacios del baloncesto y adicionalmente un estudiante brillante. Sin embargo, no desarrolló ninguna de esas prácticas. Entonces, es importante entender que la visualización de datos no llega a nosotros para nosotros convertirnos en analista, sino más bien en intérprete de los datos. Es gracias a la visualización de datos creada, es la forma de entregar ese conocimiento de forma fácil, de forma simple, sin la necesidad de conocer cómo realizar el proceso de análisis de datos. Estos datos que le brindamos a Phil Jackson nos dieron esa oportunidad de alguna forma y de alguna manera de que el baloncesto tuviera una oportunidad diferente, un proceso diferente y un enganche diferente hacia lo que corresponde, especialmente esos 2 juegos o esos 3 años venideros que fueron 2009, 2010 e incluso 2011, que hasta donde lo manejó Phil Jackson como equipo. Entonces, importante, la visualización de datos nos da eso, nos da la capacidad a las personas que no conocemos, que no entendemos de estadística, que no conocemos de procesamiento de datos, la oportunidad de tomar decisiones, generar estrategias y establecer esa forma de acción con relación a la visualización. Eso, pues, lo tenemos acá. Entonces, el concepto principal, la visualización de datos me da la forma de entregarle conocimiento, sin importar el concepto, las bases, la historia o el conocimiento que tengan las personas. Eso, por un lado, está bien. Ahora, comprendiendo ese proceso, vamos a unirlo con la otra parte de la conferencia del día de hoy. Vamos a unirlo con lo que denominamos storytelling, ¿no? Que hoy en día, pues, está como muy de moda, ¿no? Hablar de storytelling, ¿no? Las personas hablan de storytelling, las marcas hablan de storytelling, la narrativa es parte,
pues ya ni siquiera se dice vamos a hacer publicidad, sino vamos a ver qué storytelling le puedo generar a la marca principalmente, cómo hacemos que la gente se enganche, ¿no? Y logre esa palabra que hoy también está como muy en la boca de las personas, en boga, ¿sí? En boga en lo que es engagement específicamente del storytelling. ¿Cómo hacemos que esas personas se enganchen con nosotros y crean en esta historia y se fascinen con nosotros? Entonces, mucho de lo que se está hablando hoy es de la creatividad y de la creación de historias dentro de las narrativas de marketing, dentro de las narrativas de las comunicaciones, dentro de la publicidad, pues ya tiene algunos años. Sin embargo, pareciera ser cercano o pareciera algo nuevo cuando lo colocamos en conjunto con la data. Vamos a ver ahora dos historias relevantes, muy importantes. La primera la vamos a ver pues comúnmente, me da mucha risa porque yo he visto algunas presentaciones de este tipo y comúnmente pondríamos a Steve Jobs, ¿no? En el discurso de Stanford, ¿no? Que es como uno de los discursos importantes. Yo quise saltar y romper esa brecha, ¿saben? Y me fui hacia lo que es un relato de anécdota, ¿no? Para los que no sepan, quizás lo que es una anécdota se define dentro de la literatura como un relato corto de un incidente interesante o entretenido, ¿no? Un concepto como muy, muy orientado a entretener, a interesar, y comúnmente la anécdota está basado en hechos reales. Entonces vamos a ver este storytelling, esta anécdota contada por este personaje que ya lo van a conocer, si no lo conocen, Stan Lee, que es el creador de toda la saga de Marvel, de Spider-Man y de muchos de los superhéroes que yo por lo menos en mi tiempo tuve la fortuna de ver y tengo la fortuna de ver nuevamente ahora. Entonces vamos a ver la narrativa de historias de Stan Lee con relación a Spider-Man en un discurso y vamos a ver cómo nos engancha y cómo engancha a la audiencia. Con el permiso de todos, cierro mi micrófono, espero que escuchen. Cualquier novedad me la hacen saber. Muchísimas gracias. I was told to say an anecdote. Anecdotes are easy. So I thought to myself, what kind of anecdote can I tell these people who really have more important things to do? And I figured I'm going to tell you how Spider-Man came into being. It's a true story, although sometimes it's hard even for me to believe it. But we had already done the Fantastic Four and I think maybe the X-Men, I can't remember the order, but my publisher came to me and he said, Stan, I want you to come up with another superhero. So I said, okay, went home, and when my publisher said do something, I'd better do it because I wanted to keep my job. I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. And I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero. I had his power, his name. And then I figured, just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, and he started to give me his, because he's a very logical man, very intellectual. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks.
and you want him to have personal problems, Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system. So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, feature him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Now, why am I telling you this? Besides the fact that I have to kill a little time. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Now, that doesn't mean that every wild notion you come up with is going to be genius, but if there is something that you feel is good, something you want to do, something that means something to you, try to do it. Because I think you can only do your best work if you're doing what you want to do, and if you're doing it the way you think it should be done, and if you can take pride in it after you've done it, no matter what it is. If you can look at it and say, I did that, and I think it's pretty damn good. That's a great feeling. So don't let idiots talk you out of something that you think is good. Muy bien, fíjense qué interesante cómo la anécdota, ese género literario, nos lleva a esta reflexión y cómo Stan Lee nos narra una historia que es real, ¿saben? Y tienen ese proceso de captar, de crear ese engagement, de acercarnos. Eso es uno de los géneros con relación a la narrativa y con relación a los géneros literarios. Ahora bien, hay otros géneros también. Uno de ellos, uno de los que comúnmente amamos, nos acercamos y estamos más dispuestos a escuchar es el drama. Entonces también el drama influye en el storytelling. Vamos a ver esta grabación de una película que se llama The Newsroom, ¿sí? Es un corto muy pequeñito, habla mucho de datos también y vamos a ver cómo el drama, es decir, esa relación entre dos personajes o varios personajes, ¿sabes? En contraposición, ¿saben? En una lucha que se genera entre ambos, nos puede llevar a ese storytelling. Entonces vamos a ver este segundo ejemplo que espero les guste también y sea de mucho valor para ustedes. My name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Can you say in one sentence or less what... you know what I mean. Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis? Freedom and freedom. So let's keep it that way. Will? The New York Jets. No, I'm going to hold you to an answer on that. What about the people? Why is America not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You're saying... Yes. And with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yet you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is, there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world
in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst generation ever. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Muy bien, esta es una parte de la narrativa muy dramática, ¿no? Hay mucho drama, discernimiento, diferencia, sale del contexto, es parte de lo que logramos con ese engagement en la narrativa. Ahora bien, cuando empezamos a estudiar esto de las narrativas un poco más profundamente y un poco más científico, nos empezamos a dar cuenta que hay algo que se llaman arcos emocionales, ¿no? Entonces yo aquí dibujé pues la clásica, no sé, trato de narrarles la clásica historia de hombre, conoce a mujer, se enamoran y viven felices para siempre. Entonces en el primer escalón, hombres conoce a mujer, ¿sí? Eso ocurre en ese primer espacio, ¿no? Se conocen, cada quien vive un romance, se acercan, son el uno para el otro, pero en este segundo espacio ocurre algo que los separa, que los divide, que hace que de alguna forma y de alguna manera esa relación no fluya, no finalice, y al final en este tercer espacio, ¿sí? Que estamos viendo aquí en la parte superior, vuelve otra vez a generarse esa unión y finaliza y termina con un final, digámoslo así, feliz. Todo lo que estamos viendo aquí son arcos narrativos que tienen que ver con nuestro tiempo de atención, que tienen que ver cómo la forma prestamos atención al proceso, y adicionalmente entender también que esa emocionalidad nos da esa llegada o esa narrativa de historias contando y entendiendo el arco emocional que genera cada una de ellas, nos da esa oportunidad de quedar en la memoria del oyente a largo plazo. No quedamos en la memoria a corto plazo, sino esa narrativa de historias nos da esa oportunidad de evadir el olvido, de evadir eso que nosotros no recordamos, no porque no querramos, pues porque olvidar es parte del proceso humano, pero esa emocionalidad o ese arco emocional es lo que nos brinda a nosotros la oportunidad de darle a las personas cómo recordar. Incluso muchas veces esa realidad versus el futuro imaginario es lo que ocurre en esa tensión, ¿no? O sea, es que yo estoy en este momento en una posición, quisiera tenerla, pero no la tengo, ¿saben? O sea, estoy enamorado de ella, pero es inalcanzable. Ese gap en ese proceso entre lo que es nuestra realidad y ese futuro imaginario es lo que nos da la oportunidad a nosotros, de alguna manera, de generar esa emocionalidad, ¿saben? De crear ese proceso de narrativa de historias. Aquí traje a Harry Potter como parte de los ejemplos, ¿no? También el bien y el mal, ¿saben? El bien y el mal generan esa diferencia, ese gap, la lucha entre el bien, el mal, quién vence, dónde vence, cómo ocurre ese proceso. Al principio vence el mal, pero luego, pues en esa profundidad donde el mal nos vence, pues el bien al final sale vencedor. Es ese proceso de narrativa lo que nos trae en este enganche de información y de recordar, y de no solamente recordar, sino de llevar a nuestra memoria de largo plazo. Entonces, la narrativa nos permite inspirar, y de alguna forma y de alguna manera esa emocionalidad nos permite generar acciones. Y ahí es donde es la parte importante para los managers en este proceso. Es ahí donde yo logro, de alguna forma, impulsar ese cambio, impulsar esa acción que requiero. Es cuando la narrativa de la historia genera esa inspiración que desemboca en lo que es la acción. Es en ese momento en que la narrativa de la historia, pues la represento aquí con un personaje que seguro todos reconocen, y los datos en conjunto generan ese engagement. ¿Pero para qué engagement? Para poder lograr que las personas que nos escuchan en la narrativa con datos logren accionar, logren hacer algo, gestionar eso. Hoy en día para los managers es súper importante que nuestros equipos accionen, generen, que vayamos en la misma línea, en el mismo orden. Entonces, lograr unir o lograr fusionar lo que es la narrativa de historia en conjunto con los datos nos da esa oportunidad de llegar a las acciones, de llegar a las acciones de una forma contundente, precisa, con base, con información atrás,
que nos permita romper paradigmas, romper estructuras anteriores, esas mochilas sociales que a veces cargamos, ¿no? Y nos hacen pensar que no es posible o que sí es posible, pues muchas veces la data y el storytelling hace que la emoción y el dato jueguen en conjunto. ¿Cómo aplicamos esto dentro de las empresas? ¿Cómo podemos utilizar esas narrativas con datos en algunas posibilidades de empresas? Pues, por ejemplo, en la lucha contra la competencia de nuestros competidores. Hace algún año atrás éramos líder de mercado. Sin embargo, todo lo que ha ocurrido en nuestra competencia, ¿sabes? El bien y el mal también pueden estar representados ahí de una forma, pues no literal del bien y el mal, pero la lucha contra nuestro competidor puede estar significado entre el bien y el mal. La lucha competencia de nuestros competidores perfectamente pudiese ser una narrativa. La búsqueda del logro a la meta de ventas también puede ser otra narrativa acompañada de data. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué de acciones han dado resultados? ¿Qué porcentaje de resultados han dado exageraciones? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué distancia nos queda de ella? Es parte del proceso que podemos incluir dentro de la narrativa en la parte de datos. Las fusiones entre departamentos y empresas, ¿no? Entonces, hablar de el proceso de fusión, cómo fue, qué se estructuró, qué tipo de acciones, actividades, cuántas se realizaron, para qué se realizaron, cuáles fueron los logros, cómo se logró esa fusión positiva. La victoria de la comunicación publicitaria, logramos impactar 480 personas a través de un mensaje que tiene un storytelling añadido, definido, estructurado, que logramos encauzar en ese grupo de personas que captaron la publicidad, ese engagement, ese valor hacia nosotros. Lo que es share de mercado también puede ser a través de una narrativa de historias con datos, la posición competitiva de la empresa, la mejora de los empleados y colaboradores en capacitación, bonificación, rendimiento. Cualquiera de estos pueden ser perfectamente ejemplos de narrativa. Traje un arco narrativo clásico que podrían utilizar hoy en día para narrar los resultados del año 2020, siendo un año tan complejo. En ese principio, en el punto 1, podríamos hablar de ese primer trimestre, comparar los datos contra el primer trimestre del año anterior, ver qué posición teníamos, cuál era nuestro plan estratégico. Después viene pues pandemia, COVID, nos hace pues luchar un poco más, nos hace esforzarnos. Hoy en día nos saca de nuestra zona de confort, eso lo puedo ver en nuestro arco narrativo 2, desciende las ventas, cuánto descienden las ventas, no abren nuestros puntos de venta, no sé, rotación de productos por punto de venta, cualquier cantidad de métricas se me puede ocurrir para afianzar también esa narrativa. Después en el eslabón 3, pues llegamos a entender un poco más cómo debemos operar o transformamos nuestra empresa y ahora somos una empresa que vende a través de digital específicamente, entonces nos daba la oportunidad de empezamos a recuperarnos y ahora estamos en el eslabón 4, pues muy fortalecidos este año con todo este nuevo proceso y nuestras ventas en digitales son el 30% de la empresa, vendiendo principalmente los productos A, B y C, y ahí engarzo pues o engancho todo lo que es la narrativa. Eso es un ejemplo como para que sientan cercano el proceso de la narrativa de historias con datos, porque es algo que podemos implementar. Y cuando lo implementamos, como decíamos, aumentamos el engagement, generamos acción y buscamos que se afiance en la memoria de nosotros y de nuestros colaboradores en la memoria a largo plazo. Este tipo de comunicación con datos no necesariamente es una narrativa también. La narrativa no quiero que la entiendan por el lenguaje verbal de un narrador. Pudiese ser perfectamente una infografía, ¿no? La narrativa de la infografía es muy clara, es secuencial. Comienzo de lo más general y voy hacia lo más específico, por ejemplo. Y eso es parte de la narrativa. Podría ser una presentación, podría ser un documento, ¿saben? Podría ser algo que se llama un one-pager info, una página de información pura. Podría ser una infografía. Podrían ser algunos datos y algunas representaciones gráficas que se juntan en el proceso de un email. Cualquiera de ellas puede llevar el concepto de narrativa de historia en conjunto con el concepto de representaciones visuales. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de infografía, pues yo sigo cercano a lo que es el tema de baloncesto. Entonces aquí está una de las principales figuras, que es Kobe Bryant, que es de Los Ángeles Lakers, en su lucha contra Michael Jordan de Chicago Bulls, ¿no? O sea, en sus estadísticas de historia. Y esto es una representación, eso es una forma de representación de alguna manera de datos en forma de narrativa, ¿sí? Todas las narrativas no tienen que ser texto, puede ser una narrativa visual también.
Esta es una representación genial de Grupo Nutresa que encontré dentro de sus informes anuales. Y si lo que vemos acá es una narrativa de historias con datos, o sea, vemos prácticamente data e información en todas y cada uno de ellos en una forma de lectura secuencial, orientada. El color nos da esa oportunidad de representación. Entonces, pues también es perfectamente aplicable a cualquier tipo de empresa. Lo vemos aquí, por ejemplo, en este One Pager Info. Pues ya no quiero, pues, reunirme, tener una información, tener que presentarlo. Entonces hago, por ejemplo, una página de información pura para poderla entregar y pues las personas que estamos en la discusión. Incluso el One Pager Info lo puedo utilizar perfectamente para cosas como, por ejemplo, pues entregar información antes de una reunión, tener un resumen de información, ¿saben? O incluso evitar una reunión. Pues elaboro un One Pager Info con toda la data necesaria y la información necesaria para ello. En la empresa donde usted se encuentra trabajando, ¿hay visión de aprovechar esos datos y esos procesos en la comunicación para lograr engagement? Esa es una pregunta importante por hacerse. Porque si de alguna forma y de alguna manera, pues tenemos esa oportunidad de engancharlos, ¿será que hay también de esa forma de lograrlo? Está dentro de nuestra cultura empresarial, se encuentra dentro de nuestro proceso arraigado, está en nuestro ADN como empresa. Y muchas veces yo pregunto esto y cierro con dos detalles importantes, ¿no? Uno de ellos es algo que se llama el síndrome del objeto brillante, y cada vez que yo hablo de esto, me acuerdo perfectamente la lectura del caso del líder tras el objeto brillante de Harvard Business Review. ¿Qué significa eso? Hoy en día la data es importante para todos. Yo creo que ustedes entran en una empresa y vamos a hablar de data y la importancia de la data, y eso todo el mundo lo va a escuchar y va a decir, bueno, esto es un cliché. Ya yo he escuchado esto muchas veces de la misma orientación y de la misma forma. Pero es común que cuando las empresas se quieran orientar a lo que es el tema de la data, pues comúnmente contraten departamentos de científicos de datos, de estructuras, información. Y la verdad es que en mi experiencia, cada vez que hay esa estructura interna de Business Analytics, Business Intelligence, científico de datos, como lo quieran llamar, departamento de datos, ¿saben? El General Manager, los líderes, ¿saben? Se ven ilusionados con esos resultados y con esa oportunidad, y todo va enfocado en ellos. Sin embargo, le restamos importancia al proceso de comunicación. Y tenemos que entender que aunque el líder vaya detrás de la data, se genere, se creen esos departamentos fantásticos de datos y de información y de Business Intelligence, es la comunicación de los datos la que nos va a dar la oportunidad de incluir en las empresas lo que es la cultura del dato. Es la oportunidad de comunicar datos en forma eficiente y efectiva la que nos va a dar la oportunidad de tomar mejores decisiones en cualquiera de los niveles empresariales, ¿sí? En logística, en administración, en marketing, en cualquiera de ellas nos va a dar esa oportunidad. Entonces, interesante entender eso. Muchas veces los líderes se van tras los departamentos de datos y eso está bien, pero desechamos y ponemos a un lado lo que es el proceso de comunicación de los datos. Incluso andando un poco más allá, muchas conversaciones con científicos de datos y gente que sabe muchísimo más que yo en temas de estadística, matemática, tienen un poder muy fuerte en el procesamiento de datos, pero muy pobre al momento de comunicarlos. Entonces, pues hace falta ese intermedio. Y para reforzar un poco más esto que les estoy diciendo, esto que estamos viendo acá es el cuadrante mágico de Gartner para lo que es software y tecnologías asociadas a Business Intelligence. Fíjense que las dos principales tecnologías en liderazgo, en la habilidad de ejecución y en visionarios son Tableau y Microsoft. Bueno, hoy en día Tableau pertenece a Salesforce, ¿no? Si viéramos en el 2021, no sé si veríamos Tableau o Salesforce específicamente. Pero Microsoft Power BI y Tableau son las principales herramientas de Business Intelligence. ¿Por qué? Porque de dos herramientas que no son para análisis de datos, sino para representaciones visuales de datos, lideran este proceso. Porque justamente apoya lo que acabamos de hablar, apoya la democratización, apoya la comunicación, apoya el que todos dentro de la organización
podamos ver y tomar decisiones. Si los líderes hoy en día utilizan este poder de herramientas de visualización de datos en conjunto con crear esa narrativa, les aseguro que la empresa puede tomar rumbos diferentes, puede emplearse de forma diferente, va a lograr colaboradores más enganchados con sus roles, más enganchados con sus objetivos y seguramente una posición competitiva muchísimo mejor en el mercado. Con esto llego al final. Muchísimas gracias a todos. Pues espero no haberlo pasado bien con ustedes y que ustedes la hayan pasado bien. Pues ojalá les haya gustado la presentación. Es mucho de unir estos dos conceptos y poder crear. Así que le doy paso a las preguntas con el mayor placer. Gracias, Lucy, muy amable por el espacio. Muchas gracias, Ricardo. A continuación daremos paso entonces a un espacio de preguntas. Invitamos a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a que levanten la mano o a que envíen sus preguntas a través del chat. Por aquí vamos haciendo la primera pregunta, que dice: a través de las estadísticas y de los datos, nosotros podemos entender las emociones y aquello que los consumidores necesitan ante un producto. Pues obviamente dentro de las estadísticas y datos se pueden evaluar cosas emocionales, ¿no? Comúnmente la evaluación de emociones a través de los datos se hace, pues ojalá le conteste la pregunta correctamente y con la simplicidad necesaria. Se hace a través de un diccionario de datos. Por ejemplo, para yo evaluar los comentarios y saber si hay emocionalidad o los comentarios son positivos, negativos o neutros, comúnmente se organiza un diccionario de datos, se hace la lectura del texto, se extraen cuáles son las palabras que se repiten en esos textos. A nivel de datos es algo así como una estructuración de lexicometría y se compara con ese diccionario. Ese diccionario me dice a mí si el grupo de palabras utilizadas es un sentimiento positivo, negativo o neutro. A nivel de la representación gráfica de esos datos, pues son representaciones muy simples. Sin embargo, para la pregunta específicamente, si puedo medirlo estadísticamente y representarlo cuantitativamente, la respuesta sin duda es sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Lo que indicas de análisis de datos para toma de decisiones de alta gerencia, ¿hace referencia a los cargos de controller en las organizaciones? La narrativa de datos, la narrativa de historias en conjunto con datos hace referencia y es utilizada por cualquier nivel que tenga a su cargo un grupo, ¿saben? O sea, jefes, supervisores, C-levels, vicepresidentes, ¿saben? O sea, muchas veces incluso los propios colaboradores tienen que presentar ante sus grupos resultados e información. Entonces, conocer técnicas como narrativas de historias en conjunto con data, la verdad, le da un poder muy grande a cualquier persona que esté en una organización, sin importar el tipo y sin importar el sector, pensaría yo. Gracias. Por acá tenemos una pregunta de Marta Lucía Restrepo. ¿Podrías explicarnos si los estudios cualitativos también pueden ser manejados en esta narrativa? Claro que sí, perfectamente. El estudio cualitativo, independientemente que sea cualitativo o cuantitativo, pues la narrativa de historias perfectamente podría aplicar. Es muy interesante lo que pregunta Marta, principalmente porque es que la narrativa de historias pareciera como que no asociarse con la data, independiente si es cualitativa o cuantitativa, Marta, ¿sabes? O sea, si el resultado que estoy presentando es este. El punto principal que yo siento es asociar la narrativa, ¿saben? Entender cómo son esos arcos emocionales, comprender una narrativa de historia tipo anécdota o una narrativa de historia tipo drama, ¿sabes? Comprender un poco más allá y ir como en esa narrativa dramática que plantea Gustav Freytag, ¿saben? En el triángulo de Freytag, y crear esas narrativas de historia es lo que nos hace. Y más allá, para todos en general y reforzando el concepto, la narrativa no es solamente presentar la información, ¿sí? Verbalmente. También puede ser un one-pager, ¿saben? O sea, yo sé cómo lee la persona, cómo entiende la información, cómo se procesa, cómo se captura la data. Entonces, generar narrativas a través de procesos visuales también es perfectamente viable. Finalmente es una conexión, generar conexión. Correcto. Nos pregunta Dianela Parejo, empresas pequeñas o emprendimientos, ¿qué pueden empezar a aplicar de estos temas?
Uy, muchas. La primera es que creen una cultura de datos donde empiecen a representar gráficamente la información y la empiecen a compartir, ¿sabes? O sea, el primer paso para una cultura fuerte de data no es tener un departamento de científicos, porque aparte cuesta mucho. O sea, eso para un emprendedor y para una empresa pequeña no es viable, pero sí es viable empezar a utilizar herramientas de visualización, de representación gráfica, tableros de control, ¿sabes? Que a veces los dashboards, pues la verdad, hay un problema con los dashboards porque queremos abarrotarlos de información, no ese es el concepto principal, pero si una empresa comienza o se inicia desde el emprendimiento a empezar a visualizar datos, a presentar datos y a que las personas, los 4, 5, 6, 8, 10, la microempresa que sea, empecemos a compartirlos, hay una ganancia muy grande en relación a cultura del dato. Y seguramente en el camino, en cuanto más data voy recopilando, en cuanto más data tengo, seguramente mayor valor adquiero. Gracias. Por acá tenemos una pregunta de Juan García. ¿Qué industrias o empresas son el state of the art en cuanto a visualización de datos y data storytelling? Muy pocas, Juan. La verdad es que muy pocas. Hoy en día, si ves el cuadrante de Gartner de cómo va avanzando las tecnologías asociadas a visualización de datos y storytelling, estamos en el momento de peak of inflation, ¿no? Expectative, o sea, creando como la expectativa en este momento. Hay algunas herramientas muy interesantes para poder empezar a hacer no solamente la visualización, la representación, sino también lo otro. No tengo un sector en específico. Te diría que consultoría obviamente tiene mucho adelanto sobre esto. Creo que las telco están empezando a representar información con datos de forma muy constante, muy frecuente, lo veo. Grandes empresas, principalmente como vimos el caso donde vimos, por ejemplo, las representaciones gráficas hace un momento, ¿saben? Están empezando a utilizar este tipo de técnicas. Pensaría que más que un sector, grandes empresas, y si me pidieras un sector en específico, siento que telecomunicaciones está muy cerca de ello. Bueno, parece que no tenemos más preguntas hasta el momento. Nuevamente agradecemos, permítanme. Por acá preguntan, ¿cómo aprendo a hacerlo? Hay muchas formas, pero hay muchas formas. Primero que nada, tenemos que hacer visualización de datos y narrativa de historia. Implica tener bases de comunicación, bases de estadística y bases de, digamos así, representación de datos. En algunos casos, dependiendo de la herramienta que utilices, hasta bases programáticas. Entonces, es como un proceso, es un largo camino, ¿no? Es the long way, no es un tema corto, pero pensaría que la base de comunicación es muy importante. Entonces, hablar de semiótica, color, estructura de comunicación, ¿sabes? El tipo de narrativas, arcos emocionales, creo que empieza a darle forma. Saber algo de representación visual es uno de los primeros pasos que están ahí. Después uno puede profundizar en temas estadísticos y en temas como, por ejemplo, generar visualizaciones o generar narrativas, perdón, de historias a través de elementos visuales, ¿no? Ya no es con la palabra y no es con el verbo que lo realizo, sino a través de elementos visuales, quizás como segunda o tercera etapa. Y como última etapa, pues esa parte de programática, ¿sabes? Donde ya enlazas grandes volúmenes de información y creas narrativas y visualizaciones que se explican solas o puedes interpretar de una forma como más simple. Yo creo que ese es el tercer nivel o el último. Ricardo, de verdad, muchísimas gracias. Excelente intervención, muy provechoso este espacio para todas las personas que se conectaron en la tarde de hoy. De esta forma llegamos al final del tercer día en la segunda semana de la transformación digital. Agradecemos a nuestro conferencista por todos sus aportes y los esperamos mañana en la jornada que continuamos a las 6:30 de la tarde con la conferencia Neuroderechos. Es necesario proteger el derecho a la privacidad mental de las personas, a cargo de Arián Velasco Melo, docente de la Universidad del Norte. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes. Adiós.